Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Hoy vamos a seguir con el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 18 y 19, Dios mediante. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, dependemos de ti, estamos aquí de acuerdo a tu soberanía intentando avanzar en este propósito de leer tu palabra en un año. Señor, ayúdanos a seguir avanzando en este capítulo 18 y 19 del libro de Juan. Háblanos, Señor, instrúyenos en tu perfecta voluntad. Y Jesús, aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 18. Traicionan y arrestan a Jesús, es el título, dice así, versículo 1. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que yo soy la persona a quien buscan, dejen ir a los demás, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Jesús en la casa del sumo sacerdote, versículo 12. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que le había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Primera negación de Pedro, versículo 1, versículo 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús. Es el título del versículo 19, dice así. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardianes del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Segunda y tercera negación de Pedro es el título del versículo 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle,
¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de Olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Juicio de Jesús ante Pilato, versículo 28. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusaciones no entraron sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y esta es una frase que da para mucho. Esta pregunta: ¿qué es la verdad? Entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Comenzamos el capítulo 19, titulado Sentencia de muerte para Jesús, versículo 1. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no encuentro culpable de nada. No lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Pilato le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Tremendo lo que dice Jesús. Y lo que está diciendo Jesús aquí es lo que ya vimos en tantas oportunidades. El cielo gobierna. Ponelo en el comentario una y otra vez y no lo olvidemos. En la circunstancia que estemos, siempre recordemos que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Y aquí le dice: no tenés ninguna autoridad que no se te haya dado desde arriba, desde lo alto. Entonces, versículo 12, Pilato trató de poner en libertad a Jesús,
Pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey, llévenlo, llévatelo, llévatelo. Gritaban: crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. La crucifixión es el título de lo que sigue en el mismo versículo 16, partido por la mitad. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el Rey de los judíos, por una que diga: Él dijo, soy el Rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo de una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, que era el apóstol Juan, se los digo de hecho, lo vamos a leer más adelante en el capítulo final, pero este discípulo, al que Jesús amaba, era el apóstol Juan, el más joven del grupo. Dice: y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, ese discípulo le llevó a vivir a su casa. Muerte de Jesús, versículo 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permaneciesen allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno solo de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Tremendo. Ahora seguimos leyendo. Déjenme decirles algo. El crucificado podía estar días clavado en la cruz. Días. Allí agonizando hasta que finalmente su cuerpo no podía ser más sostenido, no había más vitalidad, y al caer,
se le generaba una presión a través del mismo cuerpo que generaba que muriesen de asfixia. No podían seguir respirando y morían asfixiados. Eso mismo pasó con los dos que estaban crucificados con Jesús, que al quebrarle las piernas, su cuerpo caía y al caer, en cuestión de minutos, morían por no poder respirar. ¿Se entiende? Eso es lo que quisieron hacer con los crucificados. Acelerar su muerte para que no estén días agonizando, sino que mueran asfixiados. Pero como lo dijimos anteriormente también en los otros evangelios, Jesús murió desangrado. Ya no tenía más sangre y la poca sangre que le quedaba, fue derramada allí en agua y sangre de su costado cuando fue atravesado por la lanza. Aquí dice, entierro de Jesús. Más tarde, José de Arimatea, versículo 38, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, el del capítulo 3, ¿recuerdan? De Juan. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo a la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Mañana seguiremos, Dios mediante, para culminar con el Evangelio de Juan. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si es que tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y sigamos firme, avanzando en nuestra lectura y en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Suscríbete al canal, activa la campanita y por supuesto contale a otros que estamos aquí en el canal con tantos videos de Biblias de estudio, Biblias en general, diccionario bíblico en YouTube, comentario bíblico en YouTube. Todo está en el canal para bendecir tu vida y para edificarte en lo que enseña la palabra del Señor. Será hasta mañana y muchas gracias por estar ahí. Dios mediante, así nos veremos. Chau, chau.